Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando. Sí, como lo vieron en el título, soy una persona que tiene cáncer hace aproximadamente 8 años. Y les quiero contar mi historia de cómo fue que he vivido estos años, cómo ha sido mi calidad de vida y cómo fue que llegué hasta este momento, ¿no? La realidad es que muchos me comentan que no me veo como una persona que se encuentre enferma y menos de una enfermedad de este tipo, pero algo tiene que ver con algunas cosas que he realizado para poderme mantener así, y eso es lo que me gustaría compartirles. Más o menos como inicio, me voy a retroceder bastantes años y les empiezo a contar desde el inicio. Lo primero que pasó fue que un día me levanté con un dolor en la espalda izquierda baja, y el dolor era, pues sí, era un poco fuerte. Lo primero que empecé a pensar es que seguramente eran los riñones, ¿no? Yo tenía algún problema de los riñones porque tengo una mala costumbre de consumir poca agua, y seguramente se lo achacaba yo a eso, ¿no? Así que como el dolor era un poco fuerte, pues no pudiera trabajar y tuve que ir con un médico, ¿no? Fui con el médico me recibió, me mandó a hacer análisis para poder saber exactamente a qué se debía el dolor, ¿no? Y recuerdo que me mandó a hacer un análisis de sangre y un ultrasonido. Y en el ultrasonido, el doctor, cuando lo empezó a realizar el ultrasonido, pues se percató que había algo anormal en mi abdomen. No era normal lo que estaban viendo en el equipo. Y me hizo una serie de preguntas, no recuerdo cuáles exactamente fueron, pero sí recuerdo que iba yo respondiéndole todas, y el doctor tenía una cara de un poco desconcertado de lo que veía. Como no pudo definir exactamente qué es lo que veía, el doctor me dice que era necesario realizar otro tipo de estudio, un estudio que fuera un poco más específico, que pudiera dar con precisión qué es lo que estaban viendo en el monitor, porque pues veía una masa o un abultamiento que no debería estar ahí en el abdomen del lado izquierdo. Pues obviamente mi preocupación se incrementó, ¿no? Porque el punto de lo que estábamos buscando no estaba en el abdomen. En realidad yo estaba llegando por un dolor de la espalda baja izquierda, y salió algo diferente, ¿no? Como no pude conseguir lo que buscaba en ese estudio, pues efectivamente el doctor me mandó a hacer otro estudio en el que sí pudieron ser un poco más certeros, ¿no? Y bueno, para esto recuerdo que me hospitalizaron. Ya no era un estudio tan sencillo, me hospitalizaron para una tomografía y bueno, otros estudios más antes de la tomografía, y después me realizaron el de la tomografía. Pero cuando llegué a ese punto, recuerdo que pues toda mi familia ya estaba bastante preocupada, ¿no? Todas mis familias estaban en el hospital esperando los resultados, viendo qué podía hacer. Y precisamente cuando llegaron los resultados, el médico me dijo que había un tumor en mi abdomen, que había un tumor del tamaño de una papa. Una papa por decirlo así, porque era una especie de masa amorfa, y tenía una forma rectangular ovalada, más parecida como una papa, ¿no? Y por eso dijo esa palabra. Era para tratar de ilustrar el tamaño que tenía, ¿no? Y más o menos tenía 12 centímetros y se encontraba en mi abdomen izquierdo, pero en la parte céntrica, ¿no? Que hay una especie de vacío. Ahí estaba creciendo el tumor, y bueno, tenían que saber si el tumor era benigno o maligno aparte. En ese momento es cuando empezó otra batalla, ¿no? Recuerdo que yo en ese momento pues exploté en lágrimas, porque era una bomba esa información. Yo no había llegado al hospital por un problema de ese tipo. Yo había llegado por un problema de riñones, un dolor en el riñón, ¿no?
Y yo solo checaba el riñón porque estaba en una zona específica en la que es muy común que te dé una especie de dolor de este tipo, ¿no? Pero en ese punto ya no había algo certero, ¿no? Ya no sabíamos exactamente por qué podía haber estado ocasionando ese dolor. Cuando me bombardearon con esa información, yo imaginé en ese momento 1000 escenarios, ¿no? 1000 escenarios y todos negativos, ¿no? Porque precisamente después de una noticia tan fuerte, pues no te esperas ni siquiera tu reacción. Entonces uno reacciona de manera muy instintiva y pues afloran los sentimientos que en ese momento uno está viviendo, ¿no? Y normalmente pues es de mucha tristeza. Igual las personas familiares que yo tenía cerca de mí pues también sufrieron mucha impotencia y frustración en ese momento, y había que iniciar una vida en la que ahora iba a estar yo rodeado pues de estudios, de médicos, de medicinas, de un problema de salud complicado. En ese momento y necesitaban hacer, como lo comenté, una biopsia, ya un estudio puntual del tumor y saber si era benigno o maligno. La verdad yo no podía comprender en ese momento cómo me podían solicitar hacer un estudio si fuera benigno o maligno. Algo de ese tamaño no se veía bueno por ningún lado, no era normal que yo lo tuviera dentro del cuerpo, ¿no? Para mí eso ya era bastante mal, ¿no? Pero bueno, el doctor quería otro pedacito de mí y ni modo, había que darle este estudio, ¿no? Así que pues seguimos el proceso, ¿no? Seguimos el proceso que implicaba, y este proceso finalmente llegó a una resolución del estudio, ¿no? Y en la resolución del estudio efectivamente el tumor era maligno, ¿no? Y tenía un tamaño pues bastante considerable. Cuando me dieron esa noticia, pues inmediatamente me sometieron a un tratamiento. El doctor que me atendía me sometió a un tratamiento y me dieron 9 terapias, 9 aplicaciones de quimioterapia. Y en esas 9 aplicaciones de quimioterapia pues fui viviendo todo el proceso complicado que eso implicaba, ¿no? Terminando esa sesión de quimioterapia, que fue más o menos de inicio a fin como un año. Las terapias eran realmente cada 21 días, pero el proceso digamos que fue más o menos como de un año. Y al final de este proceso pues de nuevo me requirieron hacer más análisis, ¿no? El tumor recuerdo que después del tratamiento había reducido alrededor de 2 centímetros, ¿no? O sea, ya estaba en su parte más larga, su longitud más larga, tenía aproximadamente 10 centímetros, ¿no? Y recuerdo que en ese punto el doctor nos dio yo iba con un familiar a la consulta y nos dio una estadística, ¿no? Nos dijo que cuáles eran las probabilidades de que yo me sometiera a otro tratamiento, a un segundo tratamiento, porque el primero no había sido 100% efectivo. Independientemente del tamaño del tumor, estábamos hablando de que todavía estaba en mi cuerpo el cáncer activo, y ahí es donde realmente no sé cómo decirlo, pero yo creo que ese fue unos minutos muy complicados, porque no solamente no tuvo el efecto que deseabas el tratamiento, sino que en ese momento viví, es como si se cerraran las puertas, ¿no? Se cerraran todas las puertas y no hubiera más opciones. El doctor en ese momento lo que me dijo fue que se reducían circunstancialmente mis probabilidades de tener resultados positivos en un segundo tratamiento. Y eran bastantes.
recuerdo que la primera vez que me iban a dar la terapia, la primera quimioterapia, andaba como por el 40 y tantos %. Y para ese punto ya me había comentado el doctor que casi se reducían la mitad las probabilidades de que en ese tratamiento hubiera un resultado positivo. Y verdaderamente es muy complicado, pero yo tenía que tomar la decisión si de realizármelo o no. De realizármelo habían otras complicaciones. Principalmente la complicación era que algunos órganos podían verse afectados por el tratamiento, ya que era más fuerte que el primer tratamiento. Entonces podría ser que alguno de mis órganos importantes fallara, o de los sistemas fallara, y tuvieran que estarme medicando para vivir con el tratamiento y aparte medicarme para poder sostener cualquier otra cosa que se pudiera llevar de manera colateral, otro daño colateral. Y ahí es donde yo tenía que decidir, una decisión complicada y difícil, porque básicamente de lo que yo he vivido muchos años trabajando ha sido o un puesto en el que he estado muchos años ha sido de analista. Y como analista normalmente ya no pienso las cosas tal vez tan emocionales, sino que los números me daban datos bastante fuertes, me daban datos que me hacían reaccionar. Tal vez una persona pues que no estuviera asociada tanto a números, análisis y cosas así, pues podía haberse sometido al segundo tratamiento sin pensarlo mucho, porque no había tantas alternativas. Pero yo vi muy bajas las posibilidades de que un tratamiento me ayudara. Y en el momento en el que yo estuve con el primer tratamiento, lo único que vi es que, o bueno, a muchas cosas de las que les presté atención, fue que había personas que no soportaban los tratamientos, que entraron bien al hospital y ya no salían porque su cuerpo ya no aguantaba los tratamientos. Desgraciadamente es algo que, si bien no tengo idea la recurrencia con la que pasa, yo lo viví en el momento que estuve hospitalizado y vi que a veces el cuerpo no aguanta ni siquiera el tratamiento, y eso también me impactó de manera fuerte. Yo entiendo que no todas las personas son iguales, no todos los tratamientos tal vez son iguales, ni siquiera tengo el conocimiento profundo de todo ese mundo, pero solamente comento lo que yo viví. Y yo en ese momento lo que hice fue tomar la decisión de no hacerme otro tratamiento. El tumor tenía 10 centímetros. Recuerdo que el doctor me dijo que probablemente iba a estar saludable de acuerdo a mi tipo de cáncer y a la velocidad de crecimiento, pues tal vez iba a tener unos 3 años de tranquilidad, y después de eso iba tal vez a estar presentando problemas, ¿no? Problemas que ya me hubieran empezado a ocasionar el cáncer por su avance. Yo no me realicé el tratamiento, cambié algunos aspectos de mi alimentación, de mi vida cotidiana, y yo creo que cambié muchos de acuerdo a cómo llevaba yo mi vida, y en ese momento me enfoqué en tratar de vivir lo más posible con las condiciones y con las cualidades de vida que yo tenía, que yo quería tener más bien. Entonces me enfoqué en eso, traté de echarle todos los kilos, cambié mi mentalidad, hice muchos ajustes en mi vida, y hasta la fecha yo he podido vivir sin malestares, ¿sí? Sin malestares puntuales, con una vida medianamente normal, ¿sí? Y digo medianamente porque de todos modos hice cambios en mi vida. Al final creo que son normales, pero lo menciono, al fin son cambios, y son cambios que de alguna forma hacen que tu vida no se le parezca a veces al de otras personas, ¿no? Porque tú tienes que tener más cuidados.
los tuve que hacer, y afortunadamente estos 8 años los he vivido sin necesidad de otra quimioterapia, ¿sí? Y principalmente sin necesidad de medicamentos. Pero tampoco puedo decir que todo es felicidad, ¿no? Y hay otras cosas que se complicaron, ¿sí? Recientemente, y eso me gustaría comentárselo en otro video para no aburrirlos. Pero sí quiero agregar que estos 8 años en el que he hecho cambios, y también me gustaría comentarles en un siguiente video qué cambios hice en específico y cómo los hice, pero me gustaría dejarles una idea puntual en la que viví bien, o he vivido saludable, he vivido con muy pocas problemáticas en cuanto a mi salud, y eso yo creo que ya es muy bueno. El doctor esperaba que fueran 3 años, y en verdad 8 años no suena nada mal, considerando que hoy puedo caminar, trabajar, hacer deporte, levantarme, acostarme como una persona normal, ¿no? Y me gustaría que en el futuro yo pudiera comentarles algunos otros detalles de cómo le he hecho, ¿no? Pero también tengo un plan a futuro que exactamente ahorita lo estoy tratando de implementar. Y la idea es que no solamente quiero hacer más larga mi vida, ¿sí? No quiero solamente alargar el tiempo de vida, sino que también quiero contraatacar la enfermedad, quiero reducirla, y es algo que francamente creo que no he podido hacer, ¿sí? Pero espero, tengo fe y tengo un plan en el que yo creo y quiero lograrlo de ese modo. No quiero seguirlos aburriendo con tanto tiempo, así que voy a dejar este video hasta este punto, y tal vez en el futuro les pueda seguir comentando, si ustedes quieren, un poco más de cuál es el plan. En verdad agradezco mucho, es la primera vez que hago un video de este tipo, así que me disculpo si algo no les gusta o no les parece correcto, porque es la primera vez que lo hago. Es la primera vez que platico tanto acerca de mí, yo creo, o acerca de un problema de salud que nunca había compartido con casi nadie, salvo a las personas más allegadas. Pero lo consideré importante porque quiero hacer un compromiso que demuestre, que más bien me haga agarrar fuerza, tener fuerza de voluntad para poder tener resultados óptimos. Creo que ha sido algo que me ha hecho falta, y este método de poder compartirlo con un volumen de gente muy amplio, muchas personas, pues tal vez a través de sus comentarios, de lo que me quieran escribir, pues me dé esa fuerza que seguramente espero conseguir para lidiar con esto. Mientras tanto, les agradezco mucho haberme escuchado todo este tiempo, bastante tiempo yo diría, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.